Y los ángeles de Dios hoy van a bajar, van a subir. En este momento esos ángeles están con nosotros para que cantemos himnos a ese Cordero y aquel que está también sentado en el trono. Hermanos, esa reverencia necesitamos. Y los ángeles van a venir a acompañarnos esa adoración, esas alabanzas. Y tendremos más luz, tenemos más verdad. Pero de lo contrario, seremos dejados desiertos. Muy bien, hermanos. Quiero extenderles una cordial bienvenida a esta festividad sabática. Y quisiéramos que haya una reverencia completa en este lugar. Y que podamos ver cómo el Espíritu Santo impresiona la mente y el corazón y cómo convence de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que este estudio sea de bendición, no solo para los que están en el auditorio, sino también a aquellos que a través de las redes sociales podrán escuchar este mensaje. Hermanos, hemos estado enfatizando los pilares de nuestra fe. Nuestro hermano que predicó anteriormente predicó sobre uno de los pilares, de los 7 pilares que hablamos en el anterior mini congreso. Y ese pilar es la justificación por la fe. Pero yo voy a tocar otro pilar importante, que es el pilar donde está engastado todas las demás verdades. Es verdad que la palabra de Dios, hermanos, es el sustento de toda verdad. Y esa palabra de Dios hecho carne se llama Jesucristo. Pero en esta hora quiero hablar de lo que la sierva del Señor dijo. Hermanos, la verdad del santuario es donde está escondida tantos mensajes y verdades que nosotros necesitamos conocer. Quisiera que guarden reverencia y que haya silencio. Ahora, voy a tocar uno de los aspectos más importantes. Hermanos, vamos a hablar del ministerio de los santos ángeles en el santuario celestial. Vamos a entrar velo adentro. Y velo adentro habían por encima del arca del testimonio, que había como una imagen visible que era de oro puro. Los dos querubines. Ahora, muchas veces nosotros no estamos conscientes, hermanos queridos, qué significan los ángeles para nosotros. Porque nosotros pensamos en los ángeles mensajeros nada más. No tenemos idea de lo que es la santidad en el cielo, donde están los serafines, donde están los querubines, donde están los tronos, donde se sientan aquellos que tienen que ministrar la palabra de Dios. Hermanos, voy a pasar a la siguiente imagen y quisiera ir con ustedes al libro de Génesis capítulo 28. Libro de Génesis capítulo 28. Y quisiéramos que haya reverencia porque vamos a hablar de eso. ¿Por qué tenemos que tener reverencia? ¿Y por qué muchas veces no entendemos, hermanos, el principio del temor de Jehová? ¿Por qué este lugar a veces parece un lugar, hermanos, común para nosotros, cuando este lugar debiera ser el lugar donde se comunica el cielo con la tierra? Hermanos, ustedes pueden ver ahí en la imagen una de las escenas más maravillosas que experimentó José en el momento de su extrema necesidad,
de conocer la santidad de Dios. ¿Qué había pasado con Jacob? Había engañado a su padre, había engañado a Dios, había engañado a su hermano, y él estaba expuesto al peligro de la muerte, porque su hermano había tomado la decisión de vengarse de semejante traición, porque le había suplantado y se había disfrazado como que fuese Esaú para poder robar la primogenitura. Y vamos a ver en el capítulo 28, hermanos, un aspecto tan importante que nosotros tendríamos que recordar. Una vez que supo que su hermano había tomado la decisión de asesinarlo a su hermano Jacob, entonces la mamá le dijo: ándate donde tu tío Labán, allí a Padán Aram, y allí vive con él. Y entonces él, en ese trayecto de camino, cansado como estaba, con sentimiento de culpa como estaba, Jacob se acostó en un lugar porque no tenía almohada, puso una piedra como su cabecera, y entonces el versículo 11 del libro de Génesis capítulo 28 dice: encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo. Ahora, ¿cuál miedo es este? ¿Qué miedo es? ¿El temor del castigo? ¿El temor a que él muera? Hermano, el temor santo, no tenemos concepto de lo que significa, que es temer a Dios. ¿Y cómo entendemos el principio de la sabiduría como temor de Dios? Jacob se encogió, hermanos, él comenzó a entender la grave situación en la que estaba. Él comprendió ese recogimiento espiritual que le despertó el sueño. Y tengo una cita. ¿Qué significa? Que la escalera que había visto estaba apoyado justo en su cabecera, y el extremo de esa escalera, ¿a dónde llegaba? Al cielo mismo. Y en esa escalera mística habían seres celestiales que estaban subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahora, tendríamos que entender qué significa esa escalera. ¿Qué significa esa escalera? Y yo voy a ir con ustedes al Evangelio de San Juan, capítulo 1, y allí vamos a encontrar uno de los dichos más preciosos que uno de los discípulos entendió. Hermanos, allí estaba Natanael, pensando de que no había nada bueno de aquel lugar en donde ellos estaban. Ahora, cuando dice el versículo 47, Jesús, viendo que Natanael venía hacia él,
dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa escalera mística ahora estaba de carne y hueso, y estaba mirando a uno de los discípulos diciendo: este es el verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y se habían encontrado antes? No, era la primera vez que se estaban encontrando. Ahora, versículo 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, ¿de dónde venía esa luz para que Natanael reconociera, si fue el primer encuentro, para decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel? ¿Quién trae esa luz? ¿Quién estaba revelando a Natanael semejante verdad? ¿Acaso no era esa escalera que unía el cielo y la tierra? Natanael quizá no podía entender, pero él, sin darse cuenta, estaba entendiendo algo maravilloso, que era esa escalera mística que traía toda la estela de bendiciones para poder enriquecer a su pueblo, aquellos que mirasen a él como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Él le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Ahora, ¿por qué el cielo estaría abierto? Y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era esa escalera, hermanos? Jesucristo. Y Jesucristo no vino solo. ¿Quiénes lo acompañaron para completar, para emprender y realizar y terminar semejante empresa de salvar a la humanidad, para que tú y yo seamos salvos en la persona de Jesucristo? Los santos ángeles están comprometidos en el cielo mismo para que la empresa de Dios, para que la misión de Cristo no pueda tener fracaso. Ahora, quiero leer esta cita que está, a fin de conocerla, en la página 23. Cristo, la escalera mística, dice así: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, en su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El caso de Jacob, cuando peregrinaba lejos de su hogar, al mostrársele la escalera mística, por la cual descendían y ascendían los ángeles del cielo, tenía el propósito de enseñar una gran lección en cuanto al plan de salvación. Nosotros, si no entendemos, hermano, cómo el Señor ha ido revelando paso tras paso para que cada uno entienda el sueño de Jacob, cómo salvaría a ese estafador, a ese engañador, primero tenía que tener el temor de Dios en su corazón. Cuando él dijo: qué terrible es este lugar, qué terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Y sigue diciendo la cita: la escalera representaba a Cristo. Él es el canal de comunicación entre el cielo y la tierra, y los ángeles van y vienen en un trato continuo con la raza caída. Las palabras de Cristo a Natanael estaban en armonía con la figura de la escalera cuando dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí el Redentor se identificó con la escalera mística que posibilita la comunicación entre el cielo y la tierra. Hermanos, los ángeles no son seres sin cumplir órdenes. Ellos no van a hacer nada a menos que el comandante le diga qué es lo que tiene que hacer cada ángel.
¿Y quién es ese comandante que vino para poder rescatar a la humanidad? Se llama Jesucristo. Él es Dios en el cielo y es Hijo de hombre en esta tierra. Tomó nuestra condición, nuestra naturaleza, pero esa condición humana está unida, hermanos, en el poder de aquel que es el Dios Todopoderoso. Ahora volveremos al libro de Génesis capítulo 28, porque en esta palabra hay tanta riqueza, hay tanta belleza, que nosotros no podemos dejar de admirarnos lo que la Escritura revela. Ahora dice, versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora hizo voto diciendo, si Dios va conmigo, me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. ¿Cómo es que Jacob edificó un mojón, un pilar, para no olvidarse que allí había tenido ese encuentro tan precioso en su vida que le marcó un antes y un después? Porque él tomó la decisión de decir, no solo voy a honrar el nombre de Dios, sino con todos mis bienes, los diezmos y las ofrendas, y aquí mismo voy a edificar un santuario para que este sea la memoria con el cual voy a tener. Hermanos, uno de mis salmos preferidos es Salmos 34:7. ¿Ustedes recuerdan ese salmo? Ese salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los teme y los defiende. Hermanos, los ángeles de Dios, ¿a dónde van a ir a acampar? A las personas que tienen temor de Dios, y no a aquellos que piensan que Dios es de nuestra misma condición. Cuando venimos aquí, a este lugar, no hemos venido a charlar, no hemos venido a hablar de nuestros negocios, de nuestras conversaciones triviales. Hemos venido a adorar a aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no hemos venido a pestañear, porque el Señor es ese Dios todopoderoso. Y si no tenemos la convicción de lo que dijo Jacob, qué terrible es este lugar. Hermanos, yo no sé si ustedes podrán tener esa convicción. Qué terrible es estar en Potrero. Hermanos, todos hemos experimentado momentos difíciles. ¿Quién no ha tenido un momento difícil? Pero ¿qué se hace en esos momentos difíciles? Esta mañana hemos escuchado del tiempo de angustia que nos espera. Hermanos, si ignoramos el ministerio de los ángeles, no tendremos conciencia cuál es el recurso que Dios tiene en ese momento de angustia. Alguna vez estaba hablando con un hermano y decía, y a mi hija también, le dije, no estás sola, hay un ángel que te acompaña. Es un ángel que Dios ha puesto desde que tú naciste hasta el último aliento de tu vida. Y ese ángel está consciente. Y yo le dije, ¿le has preguntado alguna vez su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Le has dicho en algún momento, gracias porque tú siempre estás a mi lado? ¿Estás consciente que hay un ángel que está a tu lado? O tú puedes decir, yo estoy solo, a nadie le importo. Hermanos, es cuando no tenemos temor de Dios, es cuando creemos de que no hay alguien que pueda estar con nosotros. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. Ahora, ¿cómo defiende ese Señor? Ese ángel. Vamos a ir al libro de Segunda Reyes. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Por favor, rápido, porque el tiempo se nos va a ir y este día necesitamos sacarle el mayor provecho. Segunda de Reyes, vamos a leer el capítulo 18, algunos versículos y el versículo 19. Hermanos, aquí hay un hombre
un rey temeroso de Dios. ¿Cómo se llama ese hombre temeroso? Ezequías. Hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los teme y los defiende. Si hay un rey que teme a Dios, estén seguros que hay ángeles que estarán guardando su casa, su esposa y todo el trabajo que hace. Pero si ese hombre no teme a Dios, hermano, ángeles malos son los que estarán a merced, hermanos, de su vida. Este rey Ezequías era recto a los ojos de Jehová, dice versículo 3, e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué es temor a Dios, hermanos? Obedecer hacer lo recto delante de Él, caminar en el sendero que Él ha dicho. Y en ese trayecto los ángeles nos van a acompañar. En todo lo que tú emprendas, el Señor va a prosperar. Y este rey, hermanos, recibió una amenaza. Versículo 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Así que también hizo muchas cosas el rey Ezequías. Ahora, una embajada vino para poder amedrentar a este rey temeroso de Dios. Y venía con una carta, venía con una amenaza. Así como ustedes ven el problema, que muchas veces, hermanos, nos sentimos amenazados no solamente por problemas familiares, no solamente por problemas económicos, sino también nos sentimos amenazados por la enfermedad, cualquiera que fuese, que causa miedo en nosotros. Siempre la palabra de Dios va a decir, no temas, y aquí yo estoy contigo. Voy a ir a donde quiera que vayas, estaré contigo. No temas ni desmayes. ¿Cuántos podemos decir amén? Que esa es la promesa de Dios y Él no va a fallar. Porque no solamente esa es la voz de Dios del lugar santísimo, sino hay ángeles que van a cumplir esa palabra del Padre Celestial en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Amén. Tenemos a un Dios todopoderoso y tenemos a su Hijo Jesucristo, que tiene carne y hueso y es parte de nosotros. Ahora, en el capítulo 18, versículo 19, dice así, y les dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es en que te apoyas? Dice, pero no son palabras vacías, tengo consejo y fuerza para la guerra, mas ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Está diciendo, hermanos, el embajador de Rabsacés, de aquel que era el enemigo del pueblo de Dios, está diciendo, ¿cómo tú te has rebelado contra mí? Es un rey enemigo del pueblo de Dios que está haciendo un desafío al rey Ezequías. ¿En quién te has apoyado? ¿En quién tú confías? Tu ejército no es nada. Nosotros hemos derrotado a todos los demás enemigos. No hay nada en este momento que nos pueda hacer frente. ¿Y tú quién eres para poder rebelarte contra mí? ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Y de dónde viene el socorro? ¿Qué dice la Escritura? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y yo escuchaba a un niño repetir y decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene el socorro en ese momento, hermanos? Estuvimos en esta semana en varios velorios. Hermano, ¿acaso no es doloroso perder a un ser amado? Y aquí hay una familia que ayer lo enterraron a un hermano que era de nuestra iglesia. Pero cuando esos ángeles vienen a tu hogar en ese momento de duelo, ¿qué trae un ángel, hermanos? Cuando hay temor a Dios, trae paz, trae luz, trae verdad, trae consolación, trae resignación, pero por sobre todo trae esperanza de que no estamos solos, hermanos.
Ahora, el rey Ezequías, versículo 24, porque tengo que abreviar esta presentación, dice así: ¿cómo pues tú podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y la gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar? Encima de eso, este impostor le dice: no solamente tenemos el mejor ejército, no solamente tenemos los mejores aliados, no solamente hemos vencido al quien se nos ha opuesto. ¿Sabes qué quiero decirte? Dios nos ha entregado en nuestras manos, porque Dios ya no está contigo, está con nosotros. Un rey está haciendo ese desafío. En ese momento todo indica de que ellos están perdidos porque han provocado la ira de Dios. Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová. Hermanos, y no solamente entró allí, sino que él pidió socorro a Jehová. Hermanos, ¿hasta qué lugar entró? A ver, aquí voy a ir para hacer un versículo que falta aquí en el capítulo 19. ¿Sabe dónde está ese versículo que falta? En Isaías 37, 16. En el libro de Isaías capítulo 37, 16. Y dice la palabra de Dios, 37, 16. Qué hermoso es la palabra de Dios. Dice así. ¿Dónde estamos? 37, 16. Muy bien, ¿están allí? Dice así. Desde el 14 voy a leer. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros. ¿Qué traía, hermanos? Una carta de amenaza. Estaba delante del rey Ezequías, le entregaron: de una vez rendite, hasta Dios nos ha entregado a ustedes, porque estaba llegando, hermanos, los tiempos finales del pueblo de Dios. Y las leyó. Ahora, cuando vio esta carta amenazante, ¿qué hizo Ezequías? Subió a la casa de Jehová. ¿A dónde subió? A la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Ahora, ¿a qué lugar de la casa de Jehová extendió? ¿En qué lugar? Versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Hermanos, cuando la necesidad extrema, no es solamente un ángel mensajero que puede resolver ese problema. ¿A dónde necesitamos entrar? Al santuario celestial. ¿Y en qué lugar del santuario están los querubines? En el lugar santísimo. Y extendió la carta delante del lugar santísimo. Él le dijo: Señor, esta es la amenaza. Con esto nos están amedrentando. Versículo 22. Y esta es la palabra que Jehová habló acerca de él: la virgen de la hija de Sión ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti, y a tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Eso es lo que dijo Isaías el profeta: no te amedrentes. Yo he escuchado sus amenazas, pero ahora vamos a venir en respuesta para que ustedes vean la salvación. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Volviendo al libro de Segunda Reyes capítulo 19. Hermanos, para resumir, el versículo 35, y dice así: y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpo de muertos. ¿Quién hizo esta matanza y venganza
aquel que estaba provocando el nombre de Jehová, hermanos, era un ángel poderoso. Y yo quisiera saber qué ángel poderoso era. ¿Era un ángel común? ¿Era un serafín? ¿Era un querubín? ¿Qué era? Hermanos, ahora nosotros vemos dos puntos más voy a tocar antes de terminar. En el libro de Isaías capítulo 6, vamos a volver al libro de Isaías capítulo 6, y recuerdo, por cierto, este fue el capítulo que utilicé allá en La Paz para predicar, hermanos, en la iglesia de Villa Fátima. Este fue, me acuerdo tan vivo como que fue ayer lo que prediqué, y este es el versículo, el capítulo que me inspiró. Y dice en el capítulo 6, versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo, y por encima de él había, ¿qué cosa, hermanos? Serafines. ¿Qué grado de ángel? Serafines. Y la Biblia dice, ¿quiénes eran estos serafines? Hermanos, dice, cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas. 6 alas. Si con 2 alas uno puede volar rápido, si con 4 alas uno puede volar más rápido, con 6, ¿qué no será, hermanos? Hay algo imposible para esos mensajeros celestiales, para que la respuesta de Dios no venga cuando tú clamas, como dice el profeta: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ezequías, ¿hasta dónde llegó? Hermanos, llegó hasta donde cada quien hoy puede llegar, al lugar santísimo. Allí donde están los querubines, allí donde están los serafines, allí donde la escalera se apoya en el cielo, en ese trono de Dios que es alto y sublime. Hermanos, ¿qué hacían con esos 6 alas? Con 2 cubrían su rostro. Hermanos que vienen a adorar aquí, esos seres celestiales poderosos cubren su rostro con 2 alas para no ver aquel que es fuego consumidor, aquel que es Rey de reyes, Señor de señores, aquel que es el Dios todopoderoso, aquel que vive en el Shekinah. ¿Y qué somos nosotros, mortales pecadores, para venir al templo de Dios, para poder, hermanos, hablar palabras vanas? Hermanos, ¿qué somos los mortales para no enseñar a nuestros hijos reverencia, para que no estén correteando aquí adentro? ¿Qué somos nosotros, mortales pecadores, para aburrirnos de la palabra de Dios, para dormitar aquí? No tenemos concepto de lo que es el temor a Jehová, hermanos. Y no solo eso, cuán santo es el día sábado, y cómo lo tratamos, lo menospreciamos, hermanos. Hacemos lo que nos parece porque no tenemos temor a Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Con 2 cubrían sus pies. Los ángeles no quieren que sus pies se vean. ¿Y qué son las damas, hermanos, para ponerse esas faldas tan suspendidas para que todo se los vea? ¿Cuál es el problema, hermanos? No es que aumente la tela. Hermanos, si no hay temor de Dios en la mente y en el corazón, nada va a cambiar. Ni el trato al sábado, ni el trato a tu cuerpo,
ni la forma de adoración, ni la forma de vestir, ni la forma de conversar. Aquí los celulares debieran estar apagados porque no es nuestro día, es día del Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Sin santidad nadie verá a Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Isaías dice que cubrían sus rostros, cubrían sus pies y con dos volaban, y a uno de otros daba voces diciendo, hermanos, ¿sabe qué es el trisagio? Ese trisagio es lo que dice, hermanos, el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa, hermanos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de ¿qué, hermanos? De gloria. Esa es la gloria de Dios. ¿Quieren ver la gloria de Dios en este lugar, hermanos? Amén. Tengamos temor a Dios, hermanos. Vistámonos con santidad. Andemos como es día del Señor. Hablemos la palabra de Dios. Y tengamos presente que hay ángeles de Dios que están aquí. Y aquí están esos seres celestiales para ministrar lo que tú y yo necesitamos en nuestra condición caída. Hermanos, esos serafines que tocaron los labios del profeta están dichos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando ustedes ven aquí, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice, y el otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano de aquel delante de Dios con las oraciones de los santos. Si nosotros oramos, esta es casa de oración. El Señor había dicho cuando estaba en esta tierra, hermanos, cómo se livianizó el temor a Dios. Entró en el templo, y el templo era un mercado, un negocio, y agarró un látigo, y Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros lo han convertido en un mercado, en un cueva de ladrones. Hoy no puede ser más real esa condición de la iglesia en el tiempo en que nosotros vivimos. Quiero terminar, hermanos. ¿Qué es un querubín? Este va a ser el último versículo que vamos a leer. Ezequiel capítulo 10. Hermanos, los serafines, ¿cuántos alas tienen? 6. ¿Y en qué lugar ministran? Allí en el Santísimo. Pero vamos a ver ahora los querubines. Eso quizá hay más, porque se hace referencia más en el libro de Ezequiel capítulo 10. Y con esto vamos a terminar. El libro de Ezequiel capítulo 10. Hermanos, desde el versículo 1 dice, y miré, y aquí, en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza un trono que se me mostró sobre ellos. Versículo 3, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Versículo 5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando hablaba. Un solo ángel tiene tanto poder, hermanos, y nosotros quisiéramos vivir en el cielo, pero si no tenemos una conciencia de lo que significa santidad a Jehová, que debe estar escrita en nuestra frente,
no tendremos parte, porque hermanos, nosotros no tenemos deseo de estar en el cielo, porque nosotros, como el cerdo que se revuelca en el cielo, es más placentero este mundo y no los atrios celestiales. Hermanos, el salmista decía: cuánto anhelo estar en el cielo, todo el día ella es mi meditación y mi deseo. Pero los que amamos a este mundo, hermanos, en los placeres de la vida, en la vanidad de la vida, esa es nuestra forma de adoración. Y este templo, que es el templo del Espíritu Santo, está siendo tratado, hermanos, estropeado, que el Señor jamás sellará en una mente pervertida, en aquel que no ha vencido el apetito al paladar y ha manejado el templo de su cuerpo. No como en este versículo que está diciendo, hermanos, que los santos ángeles ministran en esta condición reverente cuando ellos tienen que cumplir una orden. Hermanos, esos ángeles, de esas personas que temían a Dios, como Daniel, como a los 3 hebreos, estaban en el medio del fuego. ¿El Señor los protegió o no? Porque el Señor dice: no temas, cuando estés en medio del fuego, yo estaré contigo. Y también, hermanos, los protegió en el momento cuando estaba Daniel en la fosa de los leones, ¿o no? ¿Qué ángel vino a tapar la boca de los leones, hermano? ¿Será un ángel mensajero de 2 alas? ¿Será un querubín de 4 alas? ¿Será un serafín? Pienso que, hermanos, en los momentos finales de la historia de este mundo, hermanos, estos ángeles estarán más activos. Pero si nosotros no reunimos la condición de que debemos vivir en santidad, en temor reverente, en la presencia de Dios, nunca tendremos parte de estos ángeles que, hermanos, están dispuestos a servir al más vil pecador, así como era Natanael, así como era, hermanos, Jacob en ese momento de su extrema necesidad. Hermanos, ¿con qué quiero concluir? Este día no es nuestro día. Este lugar no es nuestra casa. En este lugar, esa escalera mística, ¿quién es esa escalera mística? Cristo Jesús. ¿Está presente o no, hermanos? Y el cielo está unido, hermanos. Y los ángeles de Dios hoy van a bajar, van a subir. En este momento esos ángeles están con nosotros para que cantemos himnos a ese Cordero y aquel que está también sentado en el trono. Hermanos, esa reverencia necesitamos. Y los ángeles van a venir a acompañarnos esa adoración, esas alabanzas. Y tendremos más luz, tenemos más verdad. Pero de lo contrario, seremos dejados desierto. Porque el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vuestra casa será dejada desierta. Y no habrá más la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo quisiera terminar pidiendo a la hermandad: ¿cuántos sienten en su corazón que no hemos sido reverentes, que no hemos tenido conciencia de Dios, de su santidad, que no hemos tenido conciencia que la casa de Jehová no es un lugar cualquiera, que nuestro cuerpo no es un cuerpo cualquiera, que el tiempo del día sábado no es un día cualquiera, y no podemos andar haciendo nuestros caminos y caprichos y hablando nosotros? Y muchos hermanos están pisoteando el sábado cuando no tienen temor reverente para honrar el día entero, que es santidad a Jehová. Los que se sientan tocados, los que se sientan compungidos de corazón, y digan: yo no he sido responsable delante de ti, no tengo ese espíritu. Señor, concédeme ese espíritu para que yo tenga temor de tu nombre y no de las otras cosas. ¿Cuántos desean de corazón pedir al Señor que el Señor nos pueda dar ese espíritu?